El estudio de hoy tiene que ver con el capítulo 6 de Marcos, y dice el versículo 30, y los apóstoles se juntaron con el Mashiach y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto sucedió cuando ellos regresaron del segundo viaje por Galilea. ¿Y qué fue lo que hace el Mashiach? En el versículo 31 nos dice, él utiliza un imperativo del griego que dice, vengan aparte a un lugar desierto. Ese lugar desierto se encontraba cerca de Bethsaida, según Lucas capítulo 9, y reposar un poco. ¿Qué dice con esto? Que tenemos que sacar tiempo para descansar y para recobrar todas las energías gastadas en la evangelización. Cuando yo predico, yo siento que un poder sobrenatural estuvo en mí mientras estaba enseñando la palabra del Eterno, y no sentía ningún cansancio, todo lo contrario. Siento una ligereza en mi cuerpo, una facilidad de expresión, una facilidad de movimiento, pero cuando termino el tema que estoy exponiendo, el cuerpo se me pone pesado producto de la presencia del Eterno mientras yo expongo estos temas. Por eso, venid y reposad un poco, porque el cuerpo tiene que adaptarse poco a poco, gradualmente, a la influencia del Espíritu Santo para que el Eterno nos pueda usar como utilizó a los discípulos, porque eran muchos los que iban y venían y ni aún tenían lugar para comer. Versículo 32, y se fueron en un barco a un lugar desierto, y muchos lo vieron ir y le conocieron. ¿Sabe qué distancia? Eran 7 kilómetros a pie y llegaron antes. Verso 34, y saliendo Mashiach, vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Esa es una de las características del Mashiach, que enseña. Un buen maestro enseña, mucho más que predicar. Versículo 35. Y como ya fue el día muy entrado, estamos hablando de entre las 3 y las 6 de la tarde, y estaba por anochecer, y los discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es solitario, y el día va muy entrado, o sea, está a punto de oscurecerse el sol. Envíalos para que vayamos a los cortijos y aldeas del alrededor, para que compremos pan porque no tienen que comer. Y respondió Mashiach, dadle vosotros de comer. ¿Por qué Mashiach dice, dadle vosotros de comer? Porque como ellos habían visto muchos milagros en ese periodo evangelístico, estaban llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para poder en el nombre del Mashiach multiplicar los panes y los peces. Ahí viene la falta de fe, y respondiendo les dijo, dadle vosotros de comer. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo, y con un denario comían 25 personas. O sea, 200 denarios alimentaban 5.000 personas. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Porque el pan estaba ahí, los peces estaban ahí. Ellos podían en el nombre del Mashiach hacer los milagros en esa multiplicación de los panes y los peces. Por eso Mashiach les dice, dadles vosotros de comer. Cuando la gente esté privada del pan de vida, los hijos del Eterno preguntan, ¿mandaremos llamar a alguno de lejos para que venga y nos ayude? ¿Pero qué dijo Mashiach? Hacer recostar a la gente. La hizo recostar porque esa era la postura de cómo se comía en ese tiempo la clase alta. Mashiach vino a darle un banquete a la gente pobre como si fuera de la clase alta. Entonces a todos por partidas sobre la hierba los sentó. ¿Por qué la hierba verde? Porque la hierba verde es fresca, es cómoda y emana un perfume de paz. Y luego dice, y se recostaron por partidas de 100 en 100. ¿Por qué de 100 en 100? Porque Mashiach quería que se organizaran o contemplaran el milagro que iba a ser realizado. Y de 50 en 50. Con esos 5 panes y 2 peces, mirando al cielo, el Eterno lo bendijo y partió los panes. El texto griego dice, y lo partió en pedazos. Y no dice, y dio, dice, y los iba dando, el texto original en la construcción del griego, a los discípulos para que los pusieran delante para que se sirvieran las personas, y repartió a todos los panes y los peces. Estos pescados estaban preparados, listos para comer, estaban sazonados, aliñados, listos. Versículo 42, y comieron todos y se hartaron. Nadie en la presencia del Mashiach come poco, come lo necesario para satisfacer sus necesidades, porque en Mashiach hay abundancia de pan y abundancia de comida. Quiero decirles que la construcción del griego nos da a entender que los pedazos que sobraron no fueron sobras, sino que fueron pedazos que no se usaron. Dice el versículo 44 que los que comieron eran 5.000 hombres. Pero eran mucho más de 5.000, porque aquí no se contó las mujeres ni los niños. Había entre 10 y 15.000 personas, pero sin embargo sobró panes, 12 cestas que tenían de mimbre y peces también. Hermanos, hay abundancia de pan en la presencia del Eterno. El Eterno paga, y paga muy bien a los que le sirven. 5.000 hombres comieron y se hartaron.
porque quedó mucha comida, y tanta comida fue la que quedó que 12 cestas de mimbre fueron completamente llenadas de pan, no sobra, sino que pan que no se usó, que no se tocó. Así como Mashiach multiplicó los panes y los peces, porque Él es el gran yo soy, y si nosotros nos ponemos en las manos de Él, nadie va a regresar con las manos vacías, porque la obra es del Eterno. Después que multiplica los panes y los peces, y se reunieron 12 cestas de mimbre, en el versículo 45 dice: y luego dio prisa a sus discípulos a subir al barco e ir delante de él a Bethsaida, que era la otra parte, entre tanto despedía a la multitud. O sea, váyanse primero, que yo despido con cortesía a la multitud, que era alrededor de 10.000 o 15.000 personas. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En vez de irse con los discípulos, se fue al monte a orar. ¿A orar qué? ¿Qué oración hizo Mashiach? Una oración de gratitud por el día de trabajo exitoso. Segundo, una oración para que sus discípulos pudieran creer lo que iban a ver dentro de poco. Y se fue al monte a orar. Grábese eso, se fue al monte a orar. Cuando se firme la ley dominical, es allá donde tendremos que arrancar. Preparémonos ahora para cuando llegue ese terrible día en el cual seremos aborrecidos de todas las naciones por causa de su nombre.